Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en Táchira la Prensa 2.0. En este momento tenemos el placer de entrevistar a Antonio Díaz, referencia al deporte nacional, campeón panamericano nacional, asistente a los Juegos Olímpicos, abanderado en los Juegos Olímpicos y toda una referencia al deporte nacional. Y cuéntanos, Antonio, ¿cómo empieza esta carrera? ¿Cómo es ese inicio? ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo ello? Mira, yo estaba involucrado con el karate desde muy pequeñito. Mi papá siempre practicó karate, hasta el día de hoy, cuando puede, practica, igual que boxeo. Y en oportunidades en casa, él practicando, yo de niñito, pues, de unos 4 años, 3, 4 años, me ponía como a imitarlo. Y él empezó como a enseñarme un poco ahí en casa, informalmente. En esa época hoy en día vemos que los dojos aceptan a los niños desde más chiquitos, ¿no? Pero ya en esa época los 6 era así como la edad mínima y bueno, si conocías ahí al instructor, ¿no? Porque se pensaba que el karate no era tan, o sea, estaba comenzando el tema de que el karate lo practicaran niños pequeños. Y decide, bueno, inscribirme, yo tenía apenas 6 años y bueno, yo creo que al principio, a pesar de que era una actividad recreativa, básicamente. No, nunca me escribió con la intención de que él tiene que llegar a ser campeón, sino era porque era algo que él hacía, que le gustaba y bueno, le parecía que era una buena actividad para yo practicar. Y bueno, empecé a ir y me gustó, pues me enganché con la práctica. Ah, bueno. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue esa primera medalla que ganaste? ¿Cómo sentiste ese feeling al asistir a un evento, ganar? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo comencé a competir no desde tan pequeño, incluso tuve un tiempo que prácticamente iba como una actividad recreativa no más. Luego, como yo diría que como a los 10, 11, bueno, como a los 10, tuve la oportunidad de ir a algunas competencias y no me fue nada bien. Eh, y ya, bueno, poquito a poco, o sea, fue como que, bueno, tuve por ahí un bronce, una otra por ahí. Y después se presentó una oportunidad para conformar por primera vez una selección nacional. Yo tenía apenas 13 años, un panamericano juvenil, y faltaba un integrante en una disciplina que tenemos que se llama, que es kata por equipos, que Ok. digamos un kata que se hace de manera sincronizada entre 3 personas. Y uno de los integrantes de ese equipo, que era el de mi dojo, era el que estaba seleccionado, pero pasaba de edad, ya cumplía años fuera de la fecha y ya no podía participar. Entonces, como que me vieron, o sea, fue así como que, bueno, ¿qué hacemos? Ven para acá, Antonio. Y me metieron y bueno, fui ahí y quedaba un cupo también en la disciplina de combate, en esa edad, en la de 13 años. Y bueno, yo fui, en equipo quedamos tercer lugar y en combate gané la medalla de oro. Y fue así como que, wow, esto es mi primera medalla representando a Venezuela. Fue en combate, que no fue, digamos, la disciplina después en la que me especialicé, pero fue una experiencia muy bonita y de alguna manera todo lo que significó el viaje, el poder Claro. representar a Venezuela, el estar ahí con un equipo, tener una chaqueta, digamos, oficial del equipo nacional, compartir con muchachos bueno, que a veces los había visto en competencias, pero que eran de doyos distintos al mío, que nos pudiéramos ver. Entonces todo eso fue una experiencia muy bonita y dije, oye, esto como que me gusta, vamos a ponerle un poco más de interés y de empeño a la cosa. Y O sea, bueno, por ahí, claro. por ahí fueron saliendo más experiencias y más oportunidades. Siento que pensabas que, o sea, me imagino que en esa edad, ese Antonio de 13 años jamás imaginó lo que iba a construir en el camino. No, realmente no. Por supuesto que a medida que las competencias, o sea, o que la participación en competencias iba avanzando, uno se iba enterando un poco más de lo que significaba el mundo deportivo del karate. Y luego, bueno, empecé a tener contacto con videos de campeonatos mundiales. Aquí voy a dejar caer la cédula al piso, como dicen, ¿no? En ese momento, bueno, no era que te metías en la computadora en YouTube, Claro. sino que eran cintas de VHS. Ajá. Y eso eran como tesoros, pues, o sea, cuando tú conseguías un video de esos era algo así como, wow, que se reunían todos los amigos del karate a verlo en casa y a veces ni siquiera era tan actualizado. Te estoy hablando que tal vez estabas viendo un evento que no era el mundial, no era el último mundial, sino el de hace 2 años
o sea, que ya había pasado, pero verlo y habías escuchado quién es el que ganaba, entonces ya ver el video era así como que wow. Y por ahí empezó un poco la curiosidad de investigar y Claro. ver oye, quiénes son los que han ganado, cómo es el tema de los mundiales, ver más videos y por ahí llegar a decir, bueno, mira, yo quisiera llegar ahí y estar en un campeonato mundial, pues. Y hablando de los mundiales, ¿cómo fue esa primera experiencia en el Mundial de Sudáfrica? Si no estoy equivocado, es tu primera experiencia Sí, mundialista, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa Fui, experiencia? bueno, fue bonita, también fue un poco de casualidad, Ujú. porque yo apenas era, sacando las cuentas, pues tenía apenas 16 años, yo era apenas un chamo, y nunca había ido ni siquiera todavía a un evento, o sea, había ido a puros eventos juveniles, ya era selección nacional, pero en categorías juveniles. Y ir a los mundiales antes era algo que estaba como era como muy difícil para la Ujú. selección de Venezuela, o sea, era muy poca no se iba como de una manera tan organizada. Hoy en día los eventos mundiales, hay, por supuesto hay una liga mundial, hay muchas más cosas, pero ir al campeonato mundial era algo así como complicado por temas de recursos. Entonces el enfoque siempre era más en los eventos regionales, panamericanos, suramericanos. Para ese mundial en Sudáfrica, la selección no tenían los recursos, no iban a ir y yo integraba, igual que me pasó con la categoría juvenil, integraba un kata por equipo. Ujú. Y en ese kata por equipo, a pesar de que los dos de los integrantes éramos juveniles, éramos como el equipo B de la selección de adultos. Y nos dieron la oportunidad, o sea, nos dieron como un aval para ir, o sea, fuimos prácticamente nosotros cubriendo todos nuestros gastos. Y bueno, como íbamos para allá y yo era titular en la selección de juveniles, pedí un permiso a la federación para poder competir también en la categoría de adultos. Y me dijeron que sí, bueno, al final no iba nadie, no iba a ir, digamos, el que era el representante oficial de la Ok. categoría. Y bueno, me dieron el permiso. Y para mí era como, o sea, cuando yo llegué allá, como te cuento que veía los videos, llegué allá y yo decía, esto era como un niño estar en Disney. Pues, o sea, Claro. veía a todos los competidores y veía al francés, al japonés, y yo, wow, el que veía en los videos, y estaba ahí parado calentando al lado de ellos. Entonces, era como poder vivir ese video que veía en vivo, o sea, estar ahí Claro. metido. Estaba más disfrutando eso que la propia presión de Claro. querer competir. El resultado, digamos, no fue... en un principio dije, wow, no, esto es muy difícil, porque ni siquiera pasé la primera ronda. En ese momento pasaban 8 por cada, tenían como que 4 pools y pasaban 8 de cada pool. Mentira, eran 2 pools y pasaban 8 a Sí. 16, pasaban 16, 8 de cada pool, y yo quedé noveno en mi pool, pero yo decía, wow, esto es muy difícil, o sea, no pasé la primera ronda. Pero luego, después con calma, analizando los resultados, me di cuenta que, bueno, estuve a punto de entrar en esos 16 Claro. con apenas 16 años, que en mi tatami o en mi pool quedé por encima de competidores del continente que estaban súper establecidos, que habían sido campeones panamericanos, campeones de los Juegos Panamericanos. Y yo decía, wow, les gané a los del continente, porque Claro, tampoco ya es pasaron, un porque era indicativo, como pues. que... Entonces yo decía, wow, mira, tampoco, después analizándolo con calma, decía, no, tampoco fue un mal resultado. Y bueno, empecé ya, digamos, a cubrir las etapas que había quemado y a empezar a ir a eventos regionales como selección de adultos, a tener más experiencia y bueno, asumir un compromiso mundial luego ya como con otra visión, pues. Claro, por supuesto. Y bueno, vas aprendiendo, ¿no? Se supone que todo esto es, yo creo que es algo que observas después del evento y me gustaría también preguntarte, ya que hablas de los campeonatos regionales, ¿cómo viste esos campeonatos regionales y nacionales que, bueno, ganaste un montón también? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, disfruté muchísimo. Yo creo que siempre competir en el Campeonato Panamericano era un reto. Eh, Tampoco era que Venezuela había logrado muchos títulos en campeonatos continentales. Entonces, poder estar ahí, poder empezar a lograr títulos todavía siendo juvenil, para mí era así como, wow, un súper logro y algo que me motivó muchísimo. Además que era un momento en el que eh, yo tenía que competir, por supuesto, en el Panamericano había un nivel fuerte porque estaba Estados Unidos, México, pero había un competidor peruano que era muy bueno, llegó a ser medallista de plata en el Mundial, 2 veces bronce, subcampeón mundial juvenil también. Y claro, yo tenía entonces eventos donde en teoría eran eventos que eran más sencillos porque tenía que ir que sí a un campeonato suramericano o a unos Juegos Bolivarianos, que era un evento, digamos, del ciclo olímpico, el evento más fácil, entre comillas, porque Claro. ninguno de los países ahí tenía el nivel que teníamos nosotros. Pero en mi categoría,
a pesar de estar en unos Juegos Bolivarianos, que son 4 países, tenía un atleta que era subcampeón que había sido subcampeón del Claro, mundo, que era el competidor peruano, y con el que hice una rivalidad también muy, muy bonita, porque también hicimos una bonita amistad, pero era un rival fuerte, entonces siempre esos campeonatos regionales para mí tenían un peso importante y una presión porque tenía bueno, que competir contra alguien de talla mundial, pues, claro, por independientemente de supuesto. que eran torneos más pequeños. Y hablando de talla mundial, tengo dos preguntas respecto a eso. ¿Cómo fue ganar esos dos mundiales, 2010 y 2012? ¿Y cómo fue esos 2 años para ti? Porque estuviste invicto durante 2 años. ¿Cómo fue para ti? Ganar el primer mundial en el 2010 fue, yo diría que es una muestra de la constancia y la consistencia. Eh, es como lo dijiste ahorita, mi primer mundial fue en el 96, es cada 2 años. Mi primera medalla fue en el 2002, un bronce, repetí el bronce en el 2004, otro bronce en el 2006, plata en el 2008. Y en esa plata yo he podido muy fácilmente decir, bueno, ya lo logré, llegué a una final, tengo, imagínate, más de 10 años luchando por tratar de lograr el campeonato mundial y bueno, podría ya haber abandonado. Y dije, no, yo voy a seguir intentando hasta que lo logre Claro, porque sabía que era capaz. Y el 2010, esa final, ganar esa final fue esa prueba de cómo esa constancia, esa claro, consistencia da sus resultados. Y bueno, luego de eso sí vino como ese mejor, yo creo que el mejor momento de mi carrera fue un momento en el que estuve invicto, en donde prácticamente era como imbatible, lo disfruté mucho, pero también era una gran responsabilidad, porque bueno, sí es verdad que en un deporte tan subjetivo, el tener digamos, esa chapa del campeón te da un impulso, te da un claro. beneficio, pero eso tiene que ir acompañado de algo, ¿no? Que es lo que siempre digo, porque a veces hay como esa queja como que, bueno, es que como es el campeón, gana, no sé qué, pero en el momento que ya tú aflojes, por supuesto que vas a caer. Entonces, Claro. era para mí el compromiso de tener que demostrar y estar ahí al día de que de repente, bueno, te puede favorecer en un campeonato, pero si ya estás hablando de 2 años o hasta un poco más, en donde estás invicto, también hay un trabajo de fondo que no lo puedes atribuir solamente a que te beneficie el hecho de que eres el campeón actual, ¿no? Claro, hay que trabajarlo, Entonces, pues. bueno, había ese compromiso, había que trabajar y yo lo estaba disfrutando muchísimo. Fue un periodo que disfruté muchísimo en prepararme, en entrenar, en competir y en entregarme básicamente ahí al máximo en esas competencias. Me encanta esa parte porque, o sea, una parte, la gente ve, por lo menos observa en internet, 2 años invicto, pero 2 años Mm, de muchísimo trabajo por sostenerlo. Me imagino que a veces pasa también de cierta forma, hace como clic, ¿no? Sostener el invicto, claro, pero tampoco que se vuelva una obsesión de si pierdo, soy lo peor, no, no creo que claro, pase por ahí, pero la mente del deportista o de cualquier persona que es disciplinada juega de muchas formas. así es, así es, así es. Y sí, la gente ve a veces, claro, lo que más se difunde son los triunfos. Claro, Entonces, claro, se ven esos 2 años, se ven los 2 títulos mundiales, el récord tal vez de cantidad de mundiales, pero también perdí muchas veces. Entonces claro. es eso, pues es, es, Bueno, es pasaron entender mundiales para lograr un oro. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es ¿Y un camino. cómo se siente tener un récord Guinness por todos estos éxitos? Es algo que a juro dije, bueno, hay que preguntarle, por supuesto. Sí, claro, además que, a ver, la connotación que tiene el récord Guinness por ser un título que va más allá de lo deportivo, digamos, o Claro. sea, que la gente lo asocia con cosas asombrosas, ¿no? Porque de alguna manera ves que hay récord Guinness de, no sé, la arepa más grande del mundo, no sé Sí, qué, entonces sí, son la cosas pasta como, ahí. como sí, como que son extraordinarias, entonces te da él de alguna manera como ese estatus y te permite también llegar a gente que tal vez no conocía lo que has hecho o lo que has llegado, porque al Claro, escuchar hay un récord Guinness, wow, mira, déjame ver, ¿y por qué lo tienes? Entonces llegan a lo que has hecho, tu carrera, entienden un poco más. Entonces es bonito porque también me dio más exposición y bueno, son cosas que de alguna manera te dan como un poco esa satisfacción bueno, del trabajo que has hecho, pues no es claro. algo que de alguna manera diga, bueno, me quita el sueño, o ni siquiera nunca pensé, bueno, que es que voy a lograr no fue un récord, digamos, no fue un récord buscado, sino que
en el momento que me di cuenta, mira, he sido la persona que ha ganado más medallas individuales en campeonatos del mundo de karate. Eso debe ser alguna especie de récord. Y bueno, mira, efectivamente sí. Y el récord Guinness lo reconoce. Entonces, eh, por ahí es Claro. una, un bonito reconocimiento, pues, y una oportunidad también de llegar a más personas. No, por supuesto, un reconocimiento a tu carrera y de cierta forma, como dice, no te quita el sueño, pero está. Y es lo importante. Sí, Y sí, sí. te quería preguntar también, tu faceta, leí que estudiaste comunicación social. ¿En qué Sí, en la momento? universidad. Bueno, ¿Y cómo en la fue eso? O Universidad sea, ¿cómo fue esa Católica. experiencia? ¿En qué momento lo hiciste? Sí, me tardé un poco más. Eh, a ver, yo me gradué de bachiller, no entré ese mismo año a estudiar la carrera, estuve un año, digamos, donde tuve la oportunidad de dedicarle un poco de tiempo a viajar con el karate, tuve algunos eventos importantes, era la primera vez que iba a unos Juegos Panamericanos, eso fue en el año 99 en Winnipeg. Y luego de eso dije, bueno, voy a estudiar, quiero también estudiar, no quiero dejar los estudios. Y me llamaba la atención la comunicación, empecé a estudiar comunicación. Y bueno, los primeros semestres fueron un poquito duros porque no tenía también viajes, entrenamientos. Luego puedo decir que tuve bastante apoyo de lo que fue la escuela de comunicación. Por supuesto, a veces tocaban algunos profesores que eran más complicados que otros que de repente no eran tan permisivos, pero siempre tuve de alguna forma el que en ese momento era director de la escuela, siempre me dio como con gran apoyo, pero que además venía, es como lo mismo que pasaba con lo que te comentaba de los títulos del momento que era campeón mundial. O sea, cuando tenía esa ayuda de parte de la Claro. escuela o de los profesores que te daban algún permiso, también tenías que responder. Entonces era como que, bueno, si te daban permiso para entregar de repente algo en una fecha que no era, ya no tenía ninguna excusa para no entregarla ahí o no hacerla bien o bueno, Igualmente. tratar de hacer ahí. Entonces, bueno, lo logré hacer organizándome y bueno, tenía también la suerte de que mi sitio de entrenamiento quedaba muy cercano a la universidad, entonces a veces terminaba una clase, me iba a entrenar, regresaba y así. Pero lo hiciste. Es lo importante. Sí, Yo cuando leí, yo dije comunicador social y yo, pero ¿en qué momento? ¿En qué sí, momento? sí, sí, sí. Con tanto tema deportivo que es pensar en dos cosas a la vez y sostener dos cosas importantes. Pero me gustaría también preguntarte, eh, ¿cómo fue la participación en los Juegos Olímpicos y qué significó para ti ser el abanderado de Venezuela? La participación en los Olímpicos fue un sueño hecho realidad. Yo pensé que era algo que nunca iba a llegar. Desde muy pequeño soñaba con que el karate llegara a los Juegos Olímpicos y Mm, era cada edición, una tras otra, ver cómo ese sueño se iba apagando. Y en el momento bueno, que dicen que el karate va a estar en Tokio 2020, era prácticamente en el que yo estaba por retirarme. Y entonces dije, bueno, llegó y no me tocó. Pero justamente en la edición anterior, que era la de Río, cuando estaba viendo la inauguración, surgió la pregunta de, ajá, y si lo intento, ¿qué pasa, no? O sea, o de estar viendo la pantalla y decir, oye, en 4 años voy a estar viendo el karate en los Olímpicos y decir, preguntarme qué hubiese pasado si hubiese intentado, si hubiese claro, podido estar ahí. Y ahí decidí, bueno, buscar la clasificación. Fue difícil, fue duro, fue de trabajo. Fue también aceptar eso, pues que de repente ya no estabas en el tope, claro. pero que podías estar igual entre los mejores y entender que, bueno, mi meta era llegar ahí, se logró, logré llegar a clasificar en la primera, digamos, etapa de clasificación que era por el ranking, estar entre los 4 primeros del ranking y estar luchando por una medalla, pues, o sea, llegué hasta el final ahí a luchar por la medalla de bronce, se quedó muy cerquita. Por supuesto que en el momento había la frustración de decir, wow, tan cerca que estuvo, pero no me arrepiento de nada, creo No, que di totalmente. todo lo que podía dar en ese momento eh, y lo disfruté al máximo, que es lo más importante. Y bueno, el poder haber sido uno de los abanderados, que además fue la primera edición que tenía, podía tener un abanderado hombre y mujer, para mí haber sido escogido como uno de los dos abanderados fue una responsabilidad grande Claro. caminar ahí delante del equipo, pero bueno, también creo que fue una meta más Claro. que puedo anotar en mi carrera. Y te retiraste después de los Juegos Olímpicos, ¿sí? O sea, te Exactamente, sí. retiraste en el tope, tope, tope. Ir a los Juegos Olímpicos, Así es, sí. uno cuando ve los millones de atletas que hay en el mundo y tan solo cierta cantidad van, es como, bueno, estás en el tope. Sí, además que eso, pues el karate ha ido una sola vez
y eran 80 personas, porque eran, sí, 80, eran 8 categorías, 10 atletas por categoría, solamente 80 atletas, 80 karatecas pudieron ir a los Juegos Olímpicos. Imagínate tú, y hay miles, cientos de miles, no sé, tú tendrás por ahí el número, pero tienen que haber, Sí, sí, no sí. sé si son millones incluso, de Sí, personas sí, que sí, sí, hay. sí. Increíble. Y para cerrar, ¿qué haces actualmente? Mira, ahora bueno, estoy, por supuesto, dedicándole también tiempo a la familia. Ujú. Eh, Tengo un niño de 5 años que, bueno, es mi guía de vida. Tengo una escuela de karate acá en Caracas, eh, a la que quisiera dedicarle un poco más de tiempo ahora. O Ujú. sea, creo que tengo a pendiente ahí hacer un poco más de trabajo con eso. Y bueno, sigo teniendo la oportunidad de viajar a dar seminarios internacionales. Recientemente estuve en Panamá haciendo un seminario para Centro Caribe Sport, que es la organización que hace los Juegos Centroamericanos y el Ah, ok. Caribe. El mes que viene voy a estar en Bolivia eh, dando asesorías. Eso es algo que con lo que sigo de alguna manera Conectado al karate. trabajado y conectado. Y además de eso estoy en la comisión de atletas de la Federación Mundial de Karate y en una comisión que es la comisión que se encarga de revisar el reglamento específicamente de la disciplina de kata, que es en la que logré las medallas. Ok, genial. De verdad que una carrera más que ejemplar y bueno, muchísimas gracias, Antonio, de verdad por A tu ti, Francisco. espacio. Por ahí se nos trató de complicar, pero todo es genial. Y bueno, ya concluido, pues de verdad que todo un placer para nosotros, para Táchira la Prensa 2.0, tenerte en ese espacio. Espero pronto que nos podamos contactar y hacer algo en persona. Pero Seguro, seguro. muchísimas gracias. Antes ya voy a pausar, ya terminó.